En este video continuaremos con una serie de tips los cuales nos ayudarán a mejorar nuestros cortes desde los entrenamientos para así llevarlos a la competencia. El siguiente tip es observar el juego. Es muy importante y es un tip muy clave dentro porque así entendemos en qué determinado momento debemos cortar e ir a recibir. Esto también nos va a ayudar a dejar de correr en la cancha como locos, sino hacer cortes más inteligentes. Muchas veces solo viendo el juego vamos a lograr entrar a una situación de juego real sin necesidad de tener un sprint o un fake demasiado potente. Para este tip vamos a buscar estar en una posición adecuada para hacer opción de juego, ya que nuestro error más común en este tip es el escondernos detrás de nuestra marca o en zonas del campo donde no somos visibles para el lanzador. En este tip nos centramos en la técnica de carrera. En nuestro canal podrán encontrar un video que les ayudará a entender mucho mejor la importancia de esto, ya que nos va a generar unos cortes con menos desgaste y más eficientes. El siguiente tip es hacer fakes creíbles. Lo que pasa normalmente es que por pereza, por diferentes situaciones de juego, los movimientos que realizamos no son los más adecuados y ensucian demasiado las opciones de juego. Entonces es importante que los movimientos que hagamos sean convincentes y generen buenas opciones. Para esto debemos trabajar cortes potentes con muy buena velocidad y a espacios donde sean creíbles. En el siguiente tip nos centraremos en una de las cuestiones más importantes del entendimiento del juego, y es comprender el lado abierto y el lado cerrado. Con esto podremos hacer un corte más eficiente para nuestros lanzadores.
Para este tip tenemos que tener en cuenta que si el sistema no nos lo está pidiendo, no debemos cortar hasta la zona de manejadores, puesto que esto generará más desorden, más marcas para el manejo y menos opciones reales de recepción. El siguiente tip es identificar las zonas libres. Hay dos tipos de zonas libres. La primera es una zona que realmente no está ocupando ningún espacio en un determinado momento, y la segunda es la zona que va a quedar libre. Hay que aprender a identificar las dos, porque la primera nos va a ayudar a dónde movernos de forma instantánea, por decirlo así, y la segunda forma es la que nos va a ayudar a hacer ese movimiento a futuro. ¿Dónde debo cortar después de que mi compañero entre y reciba? El siguiente tip es conocer el reglamento. Esto es indispensable para un juego que ya no es de personas básicas, debido a que nos va a ayudar a solucionar situaciones muy importantes dentro del juego de forma muy rápida. El identificar en qué momento mi marca después de un llamado tiene que pegarse o se queda en la posición del llamado, el saber solucionar situaciones de travel, el cómo se solucionan las situaciones dentro de la zona de gol, son bastante importantes, que muchas veces van a afectar el marcador. Ya para concluir estos tips que acabamos de dar, lo más importante es empezar a interpretar qué quiere decir cada uno, y lo segundo, aplicarlos en todas las situaciones de juego, es decir, en entrenamientos y en partidos. Nos va a ayudar a mejorar bastante nuestros cortes y a que nuestro juego sea más inteligente.